Muy buenas y bienvenidos. Hablaré sobre los inicios del modo teórico y especulativo de pensar. Euclides de Alejandría culminó su obra Los Elementos hacia el año 300 antes de nuestra era. Pocos textos han influido tanto como este en la cultura occidental, pues al tratar de geometría plana, teoría de los números, geometría de los cuerpos sólidos y algunas otras materias anexas, creó una estructura del saber prácticamente total, perfecta y satisfactoria. El Tratado de Euclides es el grandioso orto de la razón divinizada que, sin atenerse a los datos de la experiencia ni a la práctica, logra un conocimiento incontestable. Ello explica que los muchos que han caído rendidos ante él celebren tan deliciosa situación en la que el sujeto pensante busca y encuentra todo en sí, según la feliz expresión de Feuerbach. La obra filosófica de L. Feuerbach es tan imprescindible como decepcionante, pues a pesar de su exhortación a tomar las cosas y los seres tal como ellos son, se deja ganar por la quimera de alcanzar una salida fácil, inmediata e indolora a los males del mundo, delirio compartido por casi todos los verbócratas de la modernidad, hedonistas y gozadores. Así termina profesando una fe enfermiza en la capacidad del Estado para arreglar todas las desventuras humanas, de la que resultan afirmaciones como la que os voy a comentar. El Estado es la totalidad realizada, desarrollada y explícita de la esencia humana. Así lo dice en Tesis provisionales para la reforma de la filosofía. Es inevitable que casi toda la filosofía, desde hace 2500 años, se reclame del Estado, por cuanta ella misma es un sistema para la dominación de las conciencias que tienden a resguardarse en el órgano del dominio por excelencia, el ente estatal. Precisamente contra este y no con este ha de realizarse esa filosofía de futuro que Feuerbach reivindica y traiciona al mismo tiempo. La generación de los animales incluye Aristóteles esta proposición. Se debe dar más crédito a la observación que a las teorías, y a las teorías únicamente si están confirmadas por hechos observados. Mirado de cerca es menos plausible que a primera vista, pues en ella la experiencia queda reducida a la percepción sensorial como suele ser habitual en el empirismo y en el positivismo, cuando la experiencia humana es múltiple e integral, siendo la naturaleza sensorial solamente una parte. En segundo lugar, al proponer que los hechos validen las teorías, admite que éstas son un componente legítimo del acontecer cognoscitivo, lo que dista de ser cierto, pues es binomio hechos-teorías, debe de ser demolido para dejar paso a una expresión más matizada, más compleja y también más rigurosa. En aquella formulación, además, Aristóteles pasa de ser el pensador racionalista y argumentativo por excelencia a un cuasi empirista puntilloso, lo que es manifestación de divinidad que domina al filosofar oficialista desde hace milenios, dedicado a un sempiterno decir y desdecir, hoy una cosa y mañana otra, cada una de ellas presentadas como verdades inobjetables y eternas. A pesar de ello, hay que admitir que Aristóteles se vale en algunos de sus textos de operaciones inductivas a partir del análisis de un cierto número de hechos singulares para alcanzar un saber conceptual fundamentado. Eso lo hace en política, preocupado por dotar de solidez intelectual a la dictadura de la aristocracia ateniense con procedimientos más fiables que el puro lucubrar interesado de Platón. Lo que está en relación con que Aristóteles dedique las secciones finales de metafísica a distanciarse de la teoría de las ideas. La libertad para pensar. Cuando la libertad del pensamiento ha sido extinguida, cuando se crean mentes de repetición solo buenas para sentir, aplaudir y corear, cuando la primera obligación del estudiante, el estudioso, del investigador y del sujeto pretendidamente culto en general es asimilar una masa colosal de teorías y doctrinas, de dogmas y extravagancias reflexivas, fabricadas dando la espalda a la experiencia y a los hechos, esto es,
de lo que la autoridad tiene a bien presentar en cada momento como verdad, saber y conocimiento. Es comprensible que no quede tiempo, ni energía intelectual, ni habilidad para pensar, experimentar, perfilar y crear. Y mucho más cuando si todo o casi todo lo poco de nuevo y valioso que aún se produce es marginado cuando no abiertamente es perseguido, punido o destruido. El tránsito a la sociedad del espectáculo, la información y la comunicación digital empeora todo esto en un estado de cosas, pues en ella la increencia y la falta de ideas son el integrante principal del sujeto, industrialmente fabricado por el sistema, lo que ya apuntaba en la noción de la fabricación de un homo zombie o subhumanización. Platón, con la teoría de las ideas, que es también idea de las teorías e idea de las ideas, es el tratadista antiguo más iluminador para la comprensión de la moderna cosmovisión crítica y utópica. Lo que en Euclides es respetable saber, especulativo, que tiene como propósito la verdad en un ámbito parcial, en él, en Platón, es locuosidad subjetivista encaminada a lograr réditos políticos desentendiéndose de lo verdadero. Platón es político y filósofo, siendo en él la política el fin, y la filosofía el útil medio, con la singularidad de que es quien crea la noción de filosofía. En el modo particular ha sido conocida tal cual hasta el día de hoy. Como es sabido, su obra más importante es La República, una farragosa exigencia de dictadura política ideal, en el que todo el poder de mandar ha de permanecer a los muy pocos que representan la parte racional y superior de la naturaleza humana. Los filósofos tienen como brazo ejecutor al rebaño de guardianes, y las multitudes trabajan hacia una subhumanización con el método indicado. La primera conclusión es que hay que apartarse, escapar, incluso huir del mundo de la pretendida sabiduría oficial si se desea aproximarse a la verdad y si no se quiere perder la libertad e incluso la misma condición de ser humano. En esta, lo que cuenta e importa no es la cultura, sino el dominio, no el saber, sino el poder total, no es la verdad, sino la dictadura ideológica y política. Ello va implícito en la categoría misma de lo intelectual, como aspecto en dictar las ideas que los demás han de tener por buenas, en vez de permitir y posibilitar que sea el pueblo y cada sujeto individual quien investigue y elabore deliberadamente los contenidos de la conciencia. El empirismo y el positivismo comparten con el racionalismo el propósito de otorgar credibilidad y dotar de significación a la dictadura liberal, a la que califican de democracia, y dan apoyo de varias maneras, en lo que se cumple el enunciado sobre que todo cuerpo de teoría existe en conexión con una forma de tiranía, existente o por constituir. En este sentido, hay en L. Wittgenstein una proposición temible. Se encuentra en su obra Diario Filosófico 1914-1916, que nos cuenta: todo lo que en general es posible es también legítimo. En lo político, tal aserto declara, pongamos por caso, legítimo cualquier uso material y técnicamente posible de la fuerza, lo que está en sintonía con el ascenso del Estado policial en las sociedades liberales. El error de quienes se aproximan a la filosofía, a la cultura y al saber y al arte contemporáneos es no comprender que son políticas de poder y que es una ingenuidad peligrosa esperar de tales manifestaciones verdad, conocimiento o belleza desinteresadas y genuinas. El texto filosófico y cultural propio de la edad contemporánea ha de ser leído según una doble clave interpretativa. Por un lado, la afirmación de los sapientes de que ellos han de mandar,
y por otro, la exposición de los infinitos modos de atrapar la mente de los destinados a ser dominados con teorías, lecciones magistrales y otros embelecos sutiles, actos para no sólo hacer aceptable el estatuto del dominado, sino, y sobre todo, para despojar de las facultades del entendimiento, la percepción y la sensibilidad a aquellos. Si lo fundamental y lo decisivo es pensar, si lo que cuenta es ampliar la capacidad de nuestro espíritu, se concluye que lo cardinal es pensar, pensar aparte, pensar al margen, pensar en silencio, pensar desde la propia existencia. Pensar. Pensar siempre y construirse un mundo interior. Pensar es superior a saber y a menudo uno y otro están en oposición. Pensar es desarrollar las propias capacidades intelectivas desde la realidad, que es el fundamento y la piedra de toque de la verdad, no desde lo libresco, lo doctoral, lo informal, lo virtual y sobre todo lo espectacular. Ello demanda una verdadera revolución interior para forjarnos paso a paso el hábito de pensar en soledad y de manera regular.